Muy buenas tardes a todas y a todas que nos están viendo en esta transmisión en directo. Les doy las gracias a Chile Actores y su Fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno. Mi nombre es Joel Poblete, periodista, crítico de cine. Me ha tocado estar en otras ocasiones justamente en este ciclo. De hecho, el ciclo precisamente que nos estamos encontrando hoy me tocó la primera sesión a fines de julio. En esa ocasión estuvimos con Matías Vice y con Blanca Levín, y después han venido distintas películas, distintos directores y actores y actrices en este ciclo tan importante e interesante. Continuamos con este cuarto ciclo de encuentros donde recorremos la historia de nuestro cine contada por directores o directoras junto a actores y actrices que han sido parte importante de sus films. Esta transmisión se está desarrollando por Facebook e Instagram Live, justamente de Chile Actores, y antes de presentar a los invitados que nos acompañan en esta ocasión, vamos a ir con el tráiler de la película que nos convoca. En este caso es una película que se estrenó el año 2019, ya han pasado 2 años, tuvo su estreno en el Festival de Guadalajara y luego tuvo presentaciones en distintos festivales nacionales e internacionales. Por ejemplo, el estreno en Chile fue en el Festival Sanfic, en la competencia. Lan cewek aneh ini gol. Dia khatam gawi mana? Kamu tuh winyo tuh lah ya benar. Cuma winyo tuh biwe. Sudah yang kini pel. Tidak gua bawa lah betul konsep seni cuy. Dia ulah nyawa tuh dia bukan. Jadi kebab ini lan dah ini juga cuma cilatin cow. Incamon bem. Cekin tu mevin Jose Maria. No, bukan. Ini kamu mulai mana? Ini lagi beli ni, macam ni. Mau bilang. Ini kintu le lain UK, Lamian, Kuyin. Tapi pipil le mana? Mucha teca con albe y kintu me Jose Maria, Concepción. Mucha más. Ahí teníamos entonces a Mucán, la película que nos reúne en esta ocasión, en este conversando de cine chileno, y estamos con su director, Francisco Toro Lesen, que nos está acompañando desde Concepción y en directo también desde Los Ángeles, en este caso, su protagonista, por supuesto, quien ha estado trabajando a lo largo del tiempo con Francisco, y vamos a estar conversando precisamente de su interpretación en la película, el rol principal, protagonista, Pedro Manchetti. Así que bienvenidos, Francisco, Pedro, un gusto que estén acá con nosotros y que podamos conversar sobre su película. Bienvenidos en nombre mío y de Chile Actores y Gestionarte. Muchas gracias, Joel. Hola, saludarte a ti, a toda la gente que nos acompaña, Mari, Pedrito. Gusto estar hoy día, agradecer a Chile Actores también esta invitación, nosotros súper contentos de compartir además contigo, que mucho cariño existe también, para hablar un rato sobre Apucar, una película que mucho cariño le tenemos. Sí, una película muy especial que además está filmada
justamente en esa zona, aborda la realidad mapuche, en este caso de los pehuenches. Es muy interesante cómo en el último tiempo el cine chileno ha estado abordando esta realidad. Este Conversando de Cine Chileno lo abordamos siempre, como está organizado por Chile Actores, desde el punto de vista actoral, y en este caso lo interesante es tener el punto de vista del director o directora, en este caso el tuyo como director, de cómo fueron trabajando con el actor desarrollando el personaje. En este caso la película es una ficción, pero por supuesto que hay elementos documentales. Además, Pedro, quienes interpretan a sus familias, son su familia en la vida real. Entonces hay bastantes elementos interesantes que destacar. Reitero nuevamente, lo vamos a estar recordando durante la conversación para quienes nos están viendo, que quienes aún no han visto esta película, está presente, se puede ver gratuitamente en Rivi.com, pero también está a disposición de quienes deseen verla online en la red de salas. También están en estas dos plataformas. Es interesante poder ver la película, una película que nos entrega una mirada muy, muy valiosa sobre la zona, sobre sus habitantes y sobre esta cosmogonía que tú has estado retratando, Francisco, a lo largo del tiempo. Tú empezaste con tus primeros trabajos más o menos hace ya 14, 15 años, cortometrajes, largometrajes de documental, de ficción, y habías trabajado con Pedro antes. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el origen de esto? Tú con Pedro tenía solo 8 años, en Con un Bueno, un largometraje anterior tuyo, ya hace más de una década, ahora Pedro ya ha crecido, quienes han visto tus trabajos anteriores lo pueden ver ya más grande en Amucán. ¿Cómo fue esa experiencia y de dónde surgió la idea de realizar esta película? Como bien dice Joel, yo en el 2006 estrené mi primer largometraje documental en la competencia internacional en Valdivia. Fue el estreno de mi primera película, que la verdad que era bien chico yo, y estaba en esa búsqueda que produce esta ciudad en la que vivo yo, que es Concepción, que es una ciudad como bien diría un Peñi, una ciudad champurria, ¿cierto? ¿No? Una mezcla extraña entre mucha gente de distintos lugares, de distintas culturas, esa búsqueda de entender quién eres, donde tus abuelos, tus abuelas reniegan un poco de quiénes son, que vienen del campo, que no vienen del campo. Y en ese, como que en ese transitar, después yo estudié comunicación, en esa época, y aparece un personaje que para mí es muy valioso, una persona a quien yo le guardo mucho cariño, que es Lorenzo Ayapán, el Uñunche, el hombre paja. Nos encontramos y hicimos un documental que se llama Web Willy Wen, que es ese documental del que te hablo. Y fue muy bonito ese proceso, fue bonito encontrarnos y de alguna forma sentir que era el camino al que yo quería seguir. En ese intertanto, el año 2009, después de haber hecho varias otras cosas, hasta una serie para el 13 Cable, que se llama La Huentufe, el secreto de la madre tierra, como era, que cuando era chico había la botica de la abuela, que te enseñaban a preparar los remedios, ¿cierto? En un español que te enseñaban a preparar los remedios. Aquí era como desde la cultura mapuche, aprender a hacer cómo tu cuerpo vuelve la estabilidad desde las hierbas. Entonces, ese proceso de buscar la estabilidad desde la tierra me llevó a conocer a la familia del Pedro. Por ahí por el 2009, 2008 conocí a un tío del Pedro y lo fui conociendo a él, conocí a su papá. Y tenía hartas ganas de contar una historia que yo había vivido en la cordillera. Pedro vive en Butalelbún, que bueno, él les contará después. Es la última comunidad ya en la frontera con Argentina, en el Alto Biobío, en el brazo del Queuco, que es uno de los afluentes importantes del río Biobío, que es donde nace. Y conocí a la familia del Pedro y conozco un niño de 8 años, chiquitito, en un invierno en su casa, con el cual nos hicimos amigos, hacerse amigos de los niños. Encuentro que no hay nada más hermoso que hacerse amigo de los niños. A mí me encanta, yo me hago amigo siempre de los hijos de los amigos de mi hija que tiene 10 años. Yo encuentro que es muy bonito hacerse amigo de los niños. Y con el Pedro nos encontramos y comenzamos yo tenía la película Con un Bueno, yo la había escrito, y buscábamos un protagonista, un niño que en realidad pudiese vivenciar esta historia, que era la existencia de un niño en medio de la cordillera, donde con su madre que había muerto,
buscaba como la identidad de la madre en la tierra, el viaje iniciático ese de un niño buscando su identidad, pero la identidad en medio del Alto Biobío, en la identidad primera de este territorio, que es el Biobío, que hoy día se llama Chile, que hoy día se llama Biobío, pero en realidad eh, su identidad es otra. Y conocí a Pedro y su familia, nos hicimos amigos y filmamos esta película. Y filmar una película con un niño de 8 años en este lugar era muy bonito porque él vivía ahí, él conocía las reglas del territorio, él nos enseñó de cómo había que trabajar en ese lugar. Él no era un actor para la película solamente, sino que él era de alguna forma la traducción al territorio. Además es una película que está hablada en Mapudungun o Chedungun, que es como, bueno, Pedro les podrá contar ahí, que es la lengua en Alto Biobío, la lengua que hablan los pehuenches de ese lugar. Y Pedro de alguna forma nos compartió su vida, la vida de él, de sus padres y de sus abuelos. Entonces, no hicimos una película sobre esa historia, sino hicimos una película con Pedro sobre ese lugar, sobre ese espacio. Y desde ahí nos hicimos amigos hasta el día de hoy. Nos hicimos amigos y nos prometimos hacer una película. Después que terminamos con Un Bueno, nos prometimos hacer una película que contara la historia que continuaba y la historia de Pedro. Y así fuimos trabajando durante años, en que dejamos de vernos durante un tiempo, después nos volvimos a encontrar, y de ahí durante años Pedro estudiaba en Los Ángeles, yo lo pasaba a buscar al colegio en Los Ángeles, y nos íbamos para Buta, que es un viaje muy largo en realidad, y nos íbamos para Buta y compartíamos y vivimos, y yo fui junto con él creando una historia que más allá que fuera un guión de ficción, que buscara un objetivo desde una premisa, que de alguna forma nos identificara y fuera para él y para mí una herramienta para seguir viviendo y creer en lo que nosotros éramos como personas. Y un poco esa es la motivación de las películas, cómo llegamos a estas historias con Pedro. Que bueno, él podrá contarnos ahora cómo fue ese encuentro desde su perspectiva, porque llegamos en una camioneta a un grupo de wincas a su casa y ese fue el lado de mi historia, pero Pedro tiene su lado de la historia. Muchas gracias, Francisco. Ahora le vamos a preguntar justamente a Pedro ese punto de partida, ese primer acercamiento cuando tenía solo 8 años, pero para partir también creo que es interesante saber cuál es su relación o su contacto con el cine propiamente tal, viviendo donde creció, donde has desarrollado tú, Pedro, tu vida, como decía Francisco, en un sector muy lejano, en pleno Alto Biobío, en la zona de Gualmapu justamente, donde a menudo es muy probable que no haya mayor acercamiento, quizás a través de la televisión, por ahí con las películas. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué recuerdas tú de haber tenido contacto previamente a trabajar en cine, a trabajar en películas con el cine? ¿Tú veías películas, pudiste ver cuando chico, ya más crecido? ¿Cómo fue un poco eso antes de hablar directamente del trabajo con Francisco? Yo por caso veía películas cuando era chiquitito. y, y cuando llegó Pancho allá, cuando tenía 8 años, yo hablaron con mi papi diciendo que iban a grabar y yo no sabía qué era eso, grabar, no sé, me decía que tenía que andar solo en el bosque y yo no sabía que iba a andar ella igual, pues como que pensé que había no sabía ni cámara esos tiempos y, y después me decían que iba a andar solo, así que tiene que... Y me lo imaginaba, todavía ni hacíamos la película, yo ya estaba medio asustado y, y ahora al final cuando realizamos la película no era nada así, pues. Fue una aventura muy bonita esos tiempos, lo recuerdo que me quedan ahí. Sí, y estabas muy chico, pero para Sí, hacernos una idea, porque hay gente que nos está viendo en distintas partes del país, que por supuesto quizás es muy probable que no conozca Alto Biobío, la zona de Gualmapu justamente, no tiene quizás la idea, películas como Amucar nos ayudan a acercarnos un poco más a la realidad mapuche, en este caso pehuenche, entender un poco mejor, como decíamos, su cosmogonía, cómo se vive, cómo son sus tradiciones, pero para quienes no tienen idea, ¿había alguna forma, tú podías, porque tú decías que Pocaso habías visto precisamente películas, pero habías visto ahí, no sé, en televisión en algún lado, si tuviste que ir a alguna escuela donde en algún momento les mostraron películas, antes de que hiciera estas películas, ¿habías visto algo o muy poco? ¿Cómo era eso? eh,
Sí, creo que sí vi una película que era como El Corazón de Dragón. Ah, Se ya. Pero llamaba. eso como en una tele, por ejemplo, o en casa de amigos o algo así. Era en el colegio, cuando usaban el Ya. cassette grande, eso. Ah, perfecto. Después llegó un caballero con una tele ahí arriba Ya. y esa tele recorrió toda la casa de la familia que había allá. Cada uno conseguía tele, le conseguían al caballero que llevó primera vez la tele allá en la cordillera. Y ahí pudiste ver Cuando- algo de por lo menos hacerte una idea de lo que era una película, porque claro, cuando después llega Francisco sí, Pancho a hacer, con esta propuesta, hacer una película que tú decías que te daba un poco de miedo, de temor, esto que te iban a estar filmando, que tú vas a estar en el medio del bosque, tú quizás te, habías visto películas, pero no tenías idea realmente cómo se hacían las películas. Entonces ahí fuiste aprendiendo no tenía, de chiquitito en el fondo. Fue una experiencia bonita, como tú decías finalmente. sí, no tenía idea cómo se grababa o que había cámara, nada. Pensé que me iban a mandar solo en el bosque, ¿no? Y después, ¿cuándo te pudiste ver? ¿En el estreno? ¿Cuando se mostró la película? No sé, yo no sé en realidad si pudiste viajar o viste después la película, ¿cómo fue para ti, que eras un niño solamente haberte visto en una pantalla interpretando justamente esta realidad? ¿Cómo fue esa experiencia de verte ahí actuando? Eh, yo ese tiempo me veía cuando Pancho grababa y Sí. después iba a ver el video. Pero después cuando se estrenó, no sé cuándo era, se me olvidó la fecha, pero la cordillera había mucha nieve y no pudimos bajar para poder ir a ver la película. Entonces Mm, perdimos mm. El esa factor oportunidad de ir a climático verla. ahí influyó. Pero la viste en algún momento después y obviamente debe haber sido emocionante o distinto Sí, para ti como después niño la vi. verte, porque una cosa es lo que te mostraba Francisco Pancho en el rodaje, esas imágenes, a ver ya la película terminada. Me imagino para ti y para tu familia debe haber sido bien especial. Sí, mucho, porque quedan recuerdos de chiquitito y de repente cambia uno, está flaco y a ese tiempo está como, quedó unos recuerdos muy bonitos. Qué bueno, qué bueno. Ya te vamos a seguir haciendo más preguntas, Pedro, pero vamos a volver justamente a preguntarle a Francisco, a Pancho, en particular de Amucán. Como comentamos, ya nos comentaste un poco cómo fue este primer acercamiento con un bueno a trabajar con Pedro de chiquitito. A ti después se te ocurrió esa idea y le habías dicho a él de hacer una película, pero cuando él creciera, este proyecto, por lo tanto, tomó bastante tiempo. Tú entre medio fuiste haciendo otras películas, pero un proyecto que para ti era muy especial, que le tenías mucho cariño y que obviamente había que esperar que Pedro creciera, pasaran los años. ¿Fue cambiando mucho el proyecto durante este trayecto, durante este tiempo? ¿Cómo fue un poco la evolución de la historia que tú querías contar? Que es una historia que podríamos decir es sencilla, la película dura 1 hora y cuarto, no es una película demasiado extensa, se puede resumir el argumento de manera muy breve en cuanto a lo que pasa, pero finalmente la visión de esta cosmogonía mapuche está muy presente, tu visión del paisaje, de su gente. Cuéntanos un poco cómo fue evolucionando este proyecto a lo largo de los años. Hay algo súper simbólico y sabéis que lo he estado pensando justo en los últimos días. Me parece como, como que tu pregunta me viene a cerrar el sentido de cosas que he estado pensando en los últimos días sobre esto. Y es que cuando yo escribí en Mucán, que fue el año 2014, el fondo se ganó de Mucán. Yo creo que escribí la película en el 2013 y el fondo de Amucán se ganó en el 2015 para poder filmar. Y no lo filmamos hasta el 2017. Eh, y la película que yo escribí se trataba de dos hermanos que eran muy amigos y que intentaban ayudar a su madre. Pero la existencia de Occidente derrumbaba las ansias de estos hermanos, que era la creación de una represa, como que el camino ancestral creado que, por la naturaleza, que era a través del río llegar a Concepción, donde ellos podían llegar a tener otro tipo de contacto con otras personas, fue la primera película que yo escribí. Pasaron años y con el Pedro vivimos eso y yo creo en la humildad del guión y en la humildad del guionista y del director o de la directora
Cuando tú haces una película y intentas contar una historia que además tiene un peso, que tiene que ver con una cultura de la que tú sientes que eres heredero, de la que tú vives y que además es tan complejo, porque es súper complejo contar estas historias porque yo no vivo en una comunidad, yo no crecí en ese lugar como creció Pedro ni nada, pero la vida me permitió conocer a Pedro, permitió que nos hiciéramos amigos cuando él tenía 8 años y contar esta historia. Entonces yo sentía la responsabilidad de vivir con Pedro esos procesos, y que era el proceso en que Pedro había salido de vivir en su comunidad, porque cuando Pedro estudiaba niño, hasta octavo básico, estudió en Butalelbún. Pedro aprendió a hablar español, no sé, cuando yo conocí a Pedro a los 8 años, él hablaba el chedungún más que el español, y Pedro estaba conociendo este mundo, y yo sentía la responsabilidad de que si le iba a mostrar este mundo, ¿qué mundo le iba a mostrar a Pedro? Porque él me había mostrado el suyo, y el suyo me había hecho inmensamente feliz. Entonces yo quería que cuando alguien viera la película, fuera inmensamente feliz como yo había sido. Y que cuando Pedro conociera el mundo al que yo lo estaba invitando, porque Pedro viajaba a Concepción con su papá para que hiciéramos, por ejemplo, viéramos la escena, los subtítulos, porque la película estaba hablada en Mapudungun, entonces, cómo trabajábamos los subtítulos, cómo traducíamos, porque traducir es el mismo hecho de hacer una película. Traducimos nuestros sentimientos a esas imágenes, y traducir la lengua del Pedro, que era la lengua de la tierra, a la lengua de la gente donde yo vivo, que es el pueblo chileno, y el que habla español, era otro. Traducir a Occidente la visión del Pedro, una responsabilidad. Cuando hicimos con un bueno, yo era más chico, el Pedro éramos todos más chicos, y nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Entonces cuando hacíamos Amucán, sentíamos una responsabilidad súper profunda sobre eso. Y esa responsabilidad profunda que sentíamos, a mí me hizo esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo quería ver cómo el Pedro sentía, porque Pedro salió Pedro salió de octavo y tenía que irse a estudiar a Los Ángeles. Por primera vez viajar a, no sé, a 150 kilómetros, que no es tanto, pero en el territorio donde vive es mucho, porque es muy lejos. Del colegio de Pedro a su casa son 10 horas en bus. Entonces, y que Pedro estuviese en el colegio y tuviese otros compañeros, no de la comunidad, sino de otro lugar, era algo que él iba a vivir y que él se iba a preguntar: ¿yo quiero vivir aquí o quiero vivir allá? Y esa pregunta, cada vez que nos íbamos en camioneta o en auto a su casa, hablábamos solamente de eso. Pedro, ahora que estás conociendo este mundo, ¿qué opinas? Entonces conversábamos sobre eso. Pedro tuvo, que no vamos a comentar ahora los sueños que tenía en ese momento de qué quería hacer cuando él fuera adulto. ¿Cierto, Pedrito? Entonces conversábamos sobre qué hacer él, qué quería hacer, cómo quería vivir esto. Entonces eso a mí me hacía cuestionarme el guión que yo había escrito. Sin embargo, hicimos miles de cambios, pero la película que hoy día vemos, que es Amucán, tiene la genética, la esencia y el espíritu de ese primer momento, cuando escribimos la película, mucho antes que el Pedro viajara. Pero a mí me parece algo súper necesario, habernos cuestionado eso, haberlo pensado, y hicimos un trato con Pedro. Cuando estemos preparados, vamos a filmar esa película. Cuando él y yo. Entonces nos hicimos una promesa. Él quería hacerse la pregunta: ¿yo quiero estar aquí o quiero estar allá? Y yo me hacía la misma pregunta, pero desde mi lugar. Entonces, cuando nos sentimos en la necesidad de respondernos la pregunta, fue el momento en que filmamos la película. O sea, es como lo soñado que uno tiene, porque estaba un financiamiento para poder filmar esta película, con mucho esfuerzo, como todos. Pero pudimos esperar hasta que nosotros sintiéramos que el piuque estaba listo para poder filmar. Muy bien. Bueno, tenía que llegar el momento y llegó ese momento finalmente. Muchas gracias, Francisco, por esa respuesta. Y Pedro, bueno, en relación a lo que estaba diciendo también Francisco, y también quería preguntarte un poco, como este ciclo es organizado por Chile Actores, en torno también al abordar los roles a partir de lo actoral, pero en conjunto con el director. En el caso tuyo, tú de formación, profesión, no eres actor. Se fue dando esta relación con el cine de hacer una película cuando eras niño, a los 8 años, después volver a protagonizar una película, en este caso como Amucán. ¿Cómo lo ibas enfrentando tú? Obviamente tenías el apoyo ahí de Francisco, que te podía dar como la guía,
porque en el fondo tú conoces toda la realidad que se está mostrando, la conoces muy bien, pero estás interpretando un personaje. En el caso de Amukan estás interpretando a Nekul. Tú eres Pedro y en la película eres Nekul. Hay muchas cosas que están mostrando ahí que probablemente tú, por tu familia, por toda tu relación con la comunidad, conoces y sabes, pero finalmente estás interpretando un papel. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo lo fuiste viviendo junto con Francisco, con Pancho, de hablar y interpretar a Nekul a pesar de que tú eres Pedro? ¿Cómo se da esa dualidad, ese proceso? Eh, bueno, lo primero lo que hacíamos con el Pancho era traducir lo que tenía que decir en mi idioma. Él me daba un texto en español, todo lo que tenía que decir, y yo tenía que traspasarlo en Shadowmoon. Y eso me lo aprendía, y, y ahí Pancho me decía, pues, colocar así tu cara, actuar de esa forma, ser un poquito serio, así. Y ahí Porque él, perdona que te interrumpa, pero Nekul es muy distinto a ti. ¿Hay cosas muy distintas de Nekul comparando contigo o hay cosas en común? ¿Qué nos puedes contar un poco de en qué te diferencia o en qué te pareces a Nekul como personaje, tú, Pedro, como actor? eh, que es medio tímido el paisano, digo. Porque igual como que siempre anda como meditando qué hacer, qué va a pasar, o qué le está esperando en el futuro, no sé, cómo será la, la vida más después, y no sé, como el viajar a conocer otro lugar, no quedarse ahí o aprender otra cultura. Y tú eres muy distinto, tú eres, bueno, él en la película por lo menos es siempre un poco como serio, como dices, como tímido, como medio callado. ¿Tú eres distinto o igual hay algo de ti también en Nekul, en la personalidad que se muestra en la película? Sí, el callado, dijo. Igual, no sé cómo se puede decir, pero eh, no sé cómo diferenciarlo. ¿Puedes contar, Pedro, un poco cómo como en la construcción de tu familia, cómo tú fuiste intentando traspasar eso, de cómo son ustedes, desde tus ropas, de todo, cómo siempre hablamos de traspasar lo que ustedes son Ah, para perpetuar eso, como siempre lo han visto ustedes? sí, como allá en la película, como sale la vestimenta, todo eso es lo normal de nosotros allá en la cordillera. Eh, Andar a caballo, ir a la veranada, eh, todo eso, trabajar allá. Luego Antes, la relación con la familia cuando el papá le dice que al hermano menor que se tiene que quedar cuidando a la mamá, porque la mamá estaba enferma y que en cambio tú ya estabas grande, el personaje de Nekul ya estaba grande y tenía que ayudarle a trabajar. También un poco es así en las familias que los hermanos más grandes ya tienen que trabajar, los hermanos más chicos tienen que quedarse en la casa. Funciona un poco así, esa es la dinámica sí, familiar más o menos, ¿sí? sí, ya funciona así porque ya bueno, que desde cabrito chico el papá le enseña a trabajar, pues de todo un poco. Ya por ahí como los 6 años ya picando leña al cabrito. Mm. Y ahí va, el mayor ya anda con el papá por todos lados, pues, el papá enseñándole a trabajar, y el menor con su mamá ayudándolo, y cuando crezca más, cuando uno pega más lejos, se va el papá y el hermano mayor, y el hermano chico queda cuidando los animales como campero, pero Ujú. una responsabilidad grande igual. Pero por eso le decía a mi hermano en la película que se quedara aquí cuidando a la mamá, porque ahí en la verana él anda recorriendo todo, como cuidar de todo, al final. Mm.
Y perdona, bueno, para la gente que nos está viendo, recordarles que estamos conversando de cine chileno, estamos hoy hablando sobre la película Mucán, que es un estreno del año 2019, se mostró en el Festival de Guadalajara, después estuvo en festivales como Sanfic, después incluso nuestro invitado Pedro Manquepi ganó el premio como mejor actor, por ejemplo, en el Festival de Iquique, el FISIC. Francisco, su director que está acá con nosotros, ha desarrollado una interesante filmografía que se ha centrado justamente en buena medida en la cosmogonía mapuche, mostrar un poco la realidad, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo es esa cosmogonía, y eso creo que es bastante interesante. Así que estamos hablando con su director, Francisco Toro, y con Pedro Manquepi, justamente su protagonista, que es un protagonista atípico en el sentido de que la mayoría de las conversaciones en este ciclo son con actores de profesión que se dedican habitualmente a eso, y en este caso es interesante también abordarlo desde este otro ámbito. Y para continuar con la conversación, Francisco, Pancho, te quería preguntar, bueno, quienes nos están viendo probablemente sepan que hay un estilo cinematográfico que nació hace mucho tiempo, pero que su influencia sigue vigente hasta el día de hoy, que es el neorrealismo italiano. Es un tipo de cine que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, justamente una vez terminada la Segunda Guerra y hasta principios de la década del 50, es ahí como con títulos como El ladrón de bicicletas, Roma, Ciudad Abierta, de grandes directores como De Sica, Rossellini, Visconti, y eso, aunque duró pocos años, la influencia sigue hasta el día de hoy y se ha dado en películas latinoamericanas, el nuevo cine chileno que se desarrolló a fines de los 60, principios de los 70, en Chile antes de la dictadura, y así ha continuado hasta el día de hoy. Siempre hay ejemplo. El neorrealismo, entre otras cosas, se caracterizaba por usar actores que no eran actores de formación, actores no profesionales, escenarios naturales, locaciones reales, y justamente de cierta manera se puede comparar o encontrar la influencia del neorrealismo en otras películas tuyas y también acá puntualmente en Amucán. ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso? Porque la película ha sido llamada Merquén Western, así en una alusión divertida y simpática al spaghetti western, a la forma que los italianos tuvieron de contar las películas western. En este caso, tú le das también esta significación. ¿Qué nos puede contar un poco del origen y de las influencias que tuviste para contar esta película, contar esta historia en Amucán? Oye, lo del Merquén Western es un poco una humorada y una ironía, porque cuando yo viajaba hace muchos años con mi socio, amigo, y uno de los productores también de la película, que es Ramón Ávila, viajábamos a Alto Biobío. Tú pasabas Ralco, que es como la último como poblado, así como más urbano, entre comillas, pero muy rural, y empezabas a subir, y tú sabías que esto no es Chile, a lo que le llaman Chile, sino que es otro lugar, con sus propias reglas, sus propias formas, su propia manera de vivir, donde la ley es la ley. La autonomía del pueblo mapuche se hace concreta más allá de cualquier rótulo, y es porque se vive así, que es lo más interesante que me, produce a mí, me parece a mí sobre este discurso. Y, y alguna vez pasamos, nos invitaron a un guillatún, a alguna celebración, incluso a alguna, los pagos que le llaman, que es cuando sube la gente a vender cosas, que llegan a pagarle la pensión a los más viejitos, porque es más fácil que suban a que bajen todos ellos, uno puede. Claro. Y tú llegabas y veías 100 caballos así estacionados con sus telas de colores, con los colores de las raíces de ese lugar, con los que tiñen la lana. Y tú llegabas en medio de las montañas secas, gigantes, y tú decías, esto es el lejano oeste. De alguna forma, estás llegando al lejano oeste, donde existe otra regla, otra ley, otra forma, y además el territorio es así. Entonces, no es un espagueti western, es el Merquén western. Es un poco eso, como desde la identidad, desde el picante, desde la forma, hablar de eso, desde el trapi, como dice el Moguchi. El trapi es el ají, el picante, el mapuche. Y bueno, fue llegar a ese lugar de esa manera.
y se me fue la segunda parte de tu No, pregunta. en realidad era Perdón, Joel. no, todo bien, no, es que yo aproveché, como estábamos hablando con Pedro, que interpretando a Nekul en Amukan está interpretando un personaje, pero finalmente hay mucho de él, y Pedro no es de formación actor, y estábamos hablando justamente por eso, por la relación con el neorrealismo italiano, que se Sí. encuentra hasta el día de hoy, no solamente en el cine chileno, sino que en distintas otras cinematografías, como esa relación de contar historias muy cercanas a la realidad, reflejar la realidad, a veces con elementos casi documentales, trabajar con actores no necesariamente profesionales o con formación académica y mostrar locaciones reales, y que bastante de eso está presente también en Amucan. Sí, sí. Mira, primero, Amucan y con un bueno sin Pedro no existen. No es que podría haber existido otro actor para interpretar ese personaje. Amucan y con un bueno no existen sin Pedro. Él, de alguna forma, siento yo que estas películas son un testimonio de la existencia de él y su familia. Cuando estábamos en Sanfi, estrenando la película, su madre, su hermana, su padre, su hermano y Pedro estaban en la sala. Su madre y su hermana nunca habían entrado a una sala de cine. Su padre había entrado mucho tiempo antes. Cuando salimos de la sala, salió su mamá, me dio un abrazo y me dijo: Pancho, ahora nosotros somos para siempre. De eso me tomo. Para mí ese es el primer cimiento. Ahora nosotros somos para siempre. Cuando comenzamos a hacer estas películas o a trabajar en ese lugar, yo decía, no puede existir un actor. Porque otro actor que no sea el Pedro. Porque, ¿cómo hago que interprete esta existencia, este dolor, esta forma, que no existe traducción? Juan Luis Martínez dice, los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. Entonces, nosotros escuchamos todo en español y lo traducimos a nuestras lenguas. ¿Cómo yo construyo esa traducción? No existía otra forma. Entonces, creo que el hacer estas películas son un compromiso. Y ese compromiso busca los caminos en el cine que ya existe. Y no solo en el cine que ya existe, sino también en otros lugares donde puede estar. Y en ese cine y en ese lugar que ya existe, yo encontré un camino en la amistad y en la sinceridad y en la honestidad. Entonces, ese cine honesto de esa época me obliga a, como persona, yo tengo una premisa, que es que las películas que yo estoy haciendo hoy día son el mensaje para mi hija, después que yo no esté con ella, que ella escuche la voz de su padre de alguna forma, de cómo hay que pararse en la vida. Y con el Pedro encontramos una forma de cómo nos queríamos parar en la vida nosotros. Pedro es papá hace 2 meses, es un hijo que se llama Kun. Llegó, así como llegó mi hija, para hacernos responsables, y ocupamos el oficio que vivimos para hacernos responsables de eso. Entonces, ¿cómo me hago responsable? Desde la ficción. Cuando el concepto de ficción existe en lo occidental, pero yo no estoy haciendo una película desde lo occidental, sino desde este otro lugar. ¿Sabes qué? Fue súper complejo siempre los laboratorios y todas estas cosas de industrias con Amucan y con un bueno. Y es porque yo no trataba de contar la historia en tres actos, sino en 4 actos, que la tetralogía desde el que el pueblo mapuche es. Entonces yo le decía, yo no puedo contar la historia de otra forma porque no me puedo hacer yo, ¿cachai? La persona que sabe de esto, y yo sé cómo cuento esta historia. Yo no sé cómo contar esta historia, sino que yo busco cómo contarla desde la voz de ellos. De alguna forma mi asesor de guión es Pedro, ¿cachai? mi asesor es Pedro y su familia, es vivir con él. La última vez que estuvimos juntos en la cordillera me quedé encerrado en la nieve y aprender de cómo la naturaleza te dice, tú no te vas cuando tú quieres, tú vas cuando yo digo. Filmar esta película fue filmarla cuando la naturaleza decía, cuando el Pedro tuvo la edad que tenía y cuando las cosas tuvieron que suceder. A veces suena como, ay, yo quiero que el director me diga qué tipo de actuación hizo que el Pedro actuara. Fue sentarnos y conversar qué queríamos ser en el futuro. Y que Nekul fuera de alguna forma la voz de eso. Cuando Akun, el hijo de Pedro, vea a Mucan y vea con un bueno, yo estoy seguro que él va a ver la vida de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y de su abuela. Y para mí el cine es eso. Para mí el cine es eso. Si no
Si no, no tendría sentido hacer las cosas. Sí, muy bonita respuesta y muy completa en relación, Pancho, justamente a lo que estábamos hablando. Y de hecho se conecta con lo que decía antes Pedro, que no pudieron ver la primera vez, la primera película, no pudieron ir a verla porque también la nieve se los impidió. Entonces, efectivamente, no es cuando ustedes quieran, no es cuando el hombre quiera, sino que finalmente la naturaleza se impone en ese caso. Y aprovechando que estamos hablando esto del tema de la lengua, creo que es importante, tú lo mencionaste también al principio, me gustaría también preguntarle a Pedro y que nos comente un poco al respecto. Hay una tradición también en el cine que muchas veces las películas transcurren en otro país o abordan a otras comunidades, otras realidades, y sin embargo están habladas en el lenguaje de donde se está haciendo. Las películas habladas en inglés, las de Hollywood, abordando los lugares más lejanos y siempre hablando en inglés. Y también pasa en otros lados. En este caso hay un respeto justamente no solamente por la cosmogonía, por la visión de lo que es lo mapuche, lo pehuenche en este caso, sino que también el hecho de hablarla en la lengua de ustedes. Yo creo que eso es muy valioso. ¿Cómo es para ti también? ¿Cómo lo interpretas? Porque como digo, ocurre a menudo que se muestran otras realidades, pero se habla en otra lengua. En este caso hay un respeto también que parte por ahí. Pancho nos comentaba un poco antes que esta es, no sé si decir una variante, yo no soy experto en lingüística en ese sentido como para mencionarlo, pero es una variante del mapudungún finalmente lo que ustedes hablan en esa zona, en tu realidad familiar, cotidiana. ¿Cómo nos puedes comentar un poco de eso, de lo de la lengua? Sí, entre el mapuche con el pehuenche igual cambia poquito, es casi lo mismo. Cambian algunas palabras del mapuche al chedungún. Como el chedungún es como, se usa la D. Y allá no es que en los mapuches usan la F, feli, ¿sí? Entonces acá nosotros decimos belí. Ah, Es como más, no sé cómo se puede decir, pero así va cambiando. No sé, y el hecho de que tú tuvieras que pudieran contar la historia justamente hablando en su lengua y no tener que estar hablando, porque igual hay partes que tú tienes que hablar con el Winca, con el jefe, por ejemplo, que ahí tú tienes que hablar en español, pero el resto del tiempo están hablando entre ustedes en su propia lengua. Eso también me imagino para ti es valioso poder contar esta historia, mostrar a estos personajes de la manera más natural y que también hablen en su lengua, ¿cierto? sí, es bonito mostrar la lengua, como Peña y Pancho no ha hecho película, es bonito que como registro donde, donde está la lengua intacta, pues no se ha perdido, como muchas veces dicen, no, esa lengua se está perdiendo, pero ella está más vivo que todos nosotros, digo. Qué bueno, eso se nota justamente ese cariño y ese respeto por la lengua. Y a propósito también de eso, de mostrar la cosmogonía mapuche, de mostrar estas realidades, que es lo que has estado realizando tú, Francisco Pancho, con tu filmografía como director, también trabajando en distintos ámbitos. En los últimos años se está viendo un poco más el interés, así como vemos que todo lo que es mapuche está muy presente en la noticia por distintas razones, se está discutiendo mucho a nivel en Chile en general, a nivel país, se está hablando de la Constitución, tenemos la presidenta de la Convención Constituyente, justamente Elisa Loncón, directamente de ahí, es un tema que está más vigente que nunca y el cine chileno, de una manera u otra, lo ha estado abordando más en los últimos años. Por ejemplo, Claudia Guaquimilla, que en estos días tiene su nuevo estreno en cartelera, con su primera película, Mala Junta, que también participó en el festival que tú diriges, el Bio Bio Cine, allá en Concepción. Ella también está reivindicando contar estas historias, abordar estas realidades, hablar de esto, de los mapuches, su realidad. Y también hay películas que también han sido parte de este ciclo de Chile Actores, conversando cine chileno, por ejemplo, Folil, entre otras. ¿Qué te parece que por fin el cine chileno, no solamente el país, porque ya claramente es una realidad que se está discutiendo y que mucha gente está tomando por fin conciencia de lo importante que es darle la relevancia que tiene, finalmente, ¿qué te parece que también el cine chileno se esté manifestando, ya sea desde lo documental o de la ficción, con historias como Amucán y otras como las que ya he mencionado? A mí me parece que el cine está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Eso me parece súper importante, cumplir el rol de, de evidenciar y ser de alguna forma una voz mucho más abierta de todos los que habitamos el territorio hoy llamado Chile.
Me parece súper importante que esas cosas tengan visibilidad. A mí me encanta que Mala Junta sea una película tan popular como lo ha sido en Chile y que de alguna forma traiga el tema y que a la Claudia y que a la Claudia le vaya súper bien porque ella es porque trajo su familia de alguna forma al cine. No digo su familia, a su ancestro. Me parece que está súper bien. Me gusta que pase. No me gusta que sea moda. Como cuestiono que sea moda porque no puede ser una moda. Porque, porque nuestra identidad no puede ser moda. Chile es un país donde habitan múltiples identidades en lo ancestral y hoy día en lo que en el contexto en que vivimos hoy día también se da. Entonces, pero en cuanto a los mapuche, para no irme como del tema, me parece que cuando yo escucho como lo que está pasando hoy día con el cine y los nombres de las películas, como bien decías tú, Joel, yo dirijo un festival, yo cine hace 10 años ya, cómo el discurso cinematográfico de este país comenzó a abrirse, es hermoso. Es como, es como cuando, para mí es como la imagen de los chiquillos saltando el torniquete. Es como eso, ¿cachai? Es como, ya, paren la wea, vamos, es eso. Somos todos aquí responsables. Yo, la verdad que a mí, cuando hicimos Amucán cuenta una historia de una persona, pero en ese contexto. Entonces, me parece que es natural, porque, y ya eso es lo que voy, que la naturalidad de que somos muchas identidades viviendo juntas, y tenemos que aceptarlo, y el cine tiene que hacerse cargo y se está haciendo cargo. Y eso es la premisa de los festivales y todo, que el territorio que habitamos puede ser un mejor lugar para convivir desde las películas. Muy bien, muy buena respuesta y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece también que no tiene que ser una moda, sino que tiene que ser una realidad y que ojalá que se siga empleando y no solamente en este ámbito, sino en otras realidades que justamente habían estado invisibilizadas dentro de la sociedad chilena y por lo mismo también en el cine. Así que me parece muy valioso. Nos van quedando los últimos minutos. Le quiero preguntar a Pedro antes de irnos despidiendo ya. Bueno, en este caso tú estás trabajando, nos estabas contando que estás en estos momentos estás haciendo práctica ya en lo que tú estudiaste como ingeniero justamente, pero has tenido estas incursiones actorales. ¿Te gustaría no solamente con Pancho, sino que más adelante quizás seguir trabajando en cine, aunque no te dediques todo solamente a eso, aunque no sea tu profesión, pero te gustaría esta experiencia de seguir realizando trabajos como actor frente a la cámara, contando historias, reflejando un poco la realidad de tu gente, de tu tierra? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría igual seguir? Sí, a mí me encantaría que pasara esa situación. Sería un sueño que uno espera igual, dejar recuerdos de cada etapa de la vida, finalmente, como cada decía etapa de la vida. Francisco, como de que ahora tienes Sí, un hijo, a lo mejor tu hijo después va a crecer, te va a ver cuando eras niño, cuando tenías 8 años, te va a ver después en Amucán de protagonista, y si hacen otra película, también te va a seguir viendo crecer en pantalla. Eso es lo que decía también tu mamá, de que finalmente ustedes están ahí, como que se quedan a través de la imagen, se quedan para siempre, ¿cierto? sí, 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 sería muy bonito seguir actuando. Ojalá, pues ojalá que te podamos ver en nuevas Sí, producciones más adelante con Pancho, con otros directores, con quien sea, pero siempre trabajando en el cine, mostrando esta realidad finalmente a la gente, mostrando finalmente a tu gente y a tu pueblo, tu zona, todo lo que es Alto Biobío, darlo a conocer para que la gente también salga de los prejuicios, los estereotipos y vea cómo son realmente las cosas, ¿cierto? sí, Oye, Joel, Perfecto. una cosa con Sí, Pedro, que nos pasó mucho, ¿ah? Y tiene que ver con eso. Cuando la gente veía la película, muchas veces nos dijeron, antes cuando estábamos en los procesos de industria, oye, pero ¿por qué se viste así? ¿Por qué usa su camisa tan limpia? ¿Por qué su ropa está así? mm, Y Pedro le decía, pero si así me he visto yo, esa es mi ropa, ¿por qué tengo que andar sucio porque vivo en la cordillera? Manquetti, en su lengua, significa el cóndor dijo algo, o el mensaje del cóndor. Entonces, Pedro es un cóndor que vino a contarnos la realidad de su pueblo. Y ha sido así en todas las cosas. Él nació para eso
y su familia estaba para eso. Y aunque Pedro es de pocas palabras en nuestra lengua, no es la de él, y le cuesta un poco a veces comunicarse de esa forma con nosotros, Sí, es lo que el Pedro ha hecho, sí. Es lo que el Pedro ha hecho junto con su familia. Él es una persona, un actor que busca un espacio para poder contar quién es él. Pero no solo quién es él, porque cuando él dice quién es él, dice quiénes son los que estuvieron antes que él, que son súper Valioso. importantes. Y me imagino también para ir despidiendo, Francisco, que tú también estará por ahí la idea de volver a hacer una película, como decíamos antes, con Pedro, continuar contando esta historia, estas realidades en tus próximos proyectos, ¿cierto? Sí, nos prometimos con Pedro una tetralogía, la base de su cultura, una tetralogía. Y ya estamos trabajando, ¿cierto, Pedrito? Estamos trabajando y esperando a, a filmar y vamos a traer un par de historias que están vinculadas de la misma forma a esto. Estamos trabajando cuando es el momento para poder seguir contando las historias que nosotros sentimos que son necesarias para poder seguir mirándonos y dando un abrazo, que es lo que Excelente. produce cine. Muy bien, sí. estoy también de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ir despidiendo ya. Hemos estado, para quienes han estado viendo la conversación, hemos estado hablando de la película Amucan, un estreno de 2019 que tuvo su paso por festivales y el año pasado, en plena pandemia, también pudo estrenarse de manera online en distintas plataformas. En la actualidad se puede encontrar en dos plataformas. Pasamos de nuevo el aviso para quienes aún no han visto esta hermosa película chilena que aborda justamente la realidad en plena zona de Alto Biobío, con unos paisajes increíbles y justamente la interpretación protagónica de quien nos está acompañando acá, Pedro. La pueden ver en rivi.com, ahí está de manera gratuita, y también en redsalas.cl, la red de salas de cine de Chile, donde pagando una cierta cantidad pueden ver esta película y además otras realizaciones nacionales y también de otros países para también contribuir, porque recordemos que aunque se han reabierto los cines, las multisalas, todavía hay muchas salas independientes del país, varias de ellas pertenecientes a la red de salas de Chile, que no han podido todavía reabrir por distintas razones. Así que también una forma de apoyar al cine chileno y apoyar a esta plataforma es viendo las películas en ese sitio que acabo de decir, redsalas.cl. Hemos estado hablando entonces de Amucar, les invito a quienes nos vieron, por supuesto, en una próxima oportunidad a continuar viendo este ciclo, las transmisiones de Conversando de Cine Chileno, que siempre son en directo a través de las redes sociales de Chile Actores, y por supuesto agradecer nuevamente a Chile Actores, a Gestionarte. Recordemos que todos los miércoles a las 19 horas son estas conversaciones, y en esta oportunidad estuvimos con el director Francisco Toro Lesen, el director de Amucan, y Pedro Banquetti Paine, protagonista de Amucan precisamente. Así que muchas gracias, Francisco, Pancho, Pedro, por haber también participado a la distancia desde Concepción y Los Ángeles. Gracias por su tiempo y por la disposición a hablar de la película. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Oh, Chao. muchas gracias. Chao, Joel. Muchas gracias.